En 2017 era ingeniero en el Reino Unido. Tenía la seguridad que todos buscaban, pero a decir verdad, me sentía muerto por dentro. Hoy construyo en Bali, pero entre ese ingeniero y este hombre actual hubo 8 negocios de por medio, un fondo cripto que me dejó en la ruina y 3 años de pura supervivencia mental, física y espiritual. Esta es la historia de cómo comencé en el real estate en Bali. Hoy os quiero contar una historia, la historia de cómo empecé en el real estate en Bali. Y quiero empezar diciendo de que los comienzos no fueron fáciles. De hecho, la transición de hasta llegar a gestionar el negocio de gestión de villas y construcción de villas que realizo a día de hoy ha sido la etapa y el proceso más difícil de toda mi vida. Y hoy os quiero contar cómo fue, cómo pasé de gestionar un fondo cripto a convertirme en desarrollador inmobiliario y gestor de propiedades en una isla en el sudeste asiático. Así que empecemos pues. Como he dicho antes de empezar en la industria del real estate, gestionaba un fondo cripto, el cual no acabó bien. De hecho, no acabó nada bien para mí. Y este fue un negocio que tuve durante 2 años y medio. Y de esos 2 años y medio, 1 y medio estuve tratando de recuperarlo del desastre. Como el capitán en un barco que se está hundiendo y utiliza un cubo para poder sacar el agua que está entrando en el barco a borbotones. El fondo comenzó muy bien, más tras el comienzo del mercado bajista en 2021, todo empezó a decaer. Y luego todos los incidentes que hubo ese año y en los años posteriores, el colapso de Terra Luna, el colapso de FTX, un montón de eventos que los que estuvieseis en el mundo cripto en aquel entonces lo recordaréis, seguro. Todo eso hizo que todo se viniese abajo, y si bien conseguí proteger el capital de mis inversores de la mejor manera posible, y de 3 fondos que gestionaba, 2 de ellos los cerré siendo rentables, aún así el negocio dejó de generar lo suficiente como para costear ya no un estilo de vida, sino las necesidades básicas. Estuve casi 2 años, incluso más, porque ya cuando lo empecé no iba largo de cash, ¿ok? Estuve casi 3 años teniendo dificultad para costear lo básico, costear la comida, costear el alojamiento, bueno, ya costear médicos, dentistas, eso ni se me pasaba por la cabeza. Recuerdo momentos en los que tenía que hacerme el empaste de una muela, y decidí dejarlo porque tenía que decidir si invertir ese dinero en comer o en empastar la muela. Y evidentemente la respuesta en ese tipo de situaciones es clara. También situaciones en las que fui al médico por una dolencia, me recomendó hacerme unas pruebas para chequearlo bien y no tener suficiente como para pagar las pruebas, ¿no? Esa era la situación. Os podéis imaginar que era una situación estresante, muy estresante, muy estresante. Por lo tanto, ya después de casi 3 años así, cuando terminé, yo estaba abatido a nivel mental, estaba abatido a nivel físico, aunque me mantenía en buena forma. De hecho, eso fue lo que el entrenar, el seguir entrenando, fue lo que me mantuvo a flote, lo que mantuvo la cordura en mi cabeza. Y abatido a nivel espiritual. Tal es así que a finales del 2023, en octubre, tuve ya una reflexión en la que tuve que decir, ok, si Dios me ama, no, es porque
si esto está ocurriendo y Dios me ama, quiere decir que quizás este no sea mi camino, porque de verdad hice todo lo posible. Hice todo lo posible hasta tal punto de que creé conexiones nuevas, busqué socios y todo lo que hacía acababa cayéndose de maneras muy insospechadas y de manera que no tenía lógica. No tenía lógica que todo lo que hacía para que eso saliese adelante terminaba por maneras insospechadas no saliendo adelante. Luego, ya con el tiempo, en retrospectiva, me di cuenta que simplemente Dios no quería que siguiese ese camino. Ese no era mi camino, ¿vale? Pero de eso me di cuenta luego. A finales ya de 2023, completamente abatido, dije, ok, esto quiere decir que este no es mi camino, ¿ok? Acepto que no es mi camino, porque lo que yo no quería era rendirme. A mí dejarlo era rendirme, ¿no? Qué equivocado estaba. En aquel entonces estaba tan cansado que dije, ok, necesito un descanso, quiero trabajar, quiero generar dinero para comer. Y en aquel momento lo que salió de mí es, quiero ser coach. Yo, para los que me siguen desde hace tiempo, soy atleta de calistenia y en aquel entonces ya tenía un buen nivel, de hecho tenía muy buen nivel, que lo sigo teniendo, y me apetecía enseñar a otros pues hacer el handstand, el pino, el front lever, las cosas que se hacen en ese deporte. Y así empecé a aplicar en todos los gimnasios de Bali para trabajar como coach. En todos me dijeron que no, excepto en uno que estaba en la otra punta de la isla. Estaba al norte de la isla. Estaba en Ubud. No, en Uluwatu, en el sur. Estaba en Uluwatu y eso significaba tener que mudarme al sur, lo cual no me apetecía. Y finalmente decidí que yo mismo buscaría mis clientes. Al final empecé a hacer otro negocio. No quería hacer negocio, pero preferí yo mismo buscar clientes, ¿no? Y así lo hice. Empecé prospectando en Instagram y así poco a poco me conseguí una cartera de 5 clientes y con eso vivía. Con eso pagaba mis cuentas y lo pagaba todo. Y fijaros que a la semana de decir, ok, necesito un descanso de todo, a la semana ya vino a mi mente lo que era lo siguiente que debía hacer. Y eso era el real estate. Desde esa idea a finales del 2023 hasta que empezó la ejecución en noviembre del 2023, ¿ok? Pasó pues un año, ¿vale? Un año que me tomó encontrar a un inversor que quisiera invertir conmigo, encontrar la oportunidad adecuada, que por cierto es esta que estáis viendo aquí, realizar el estudio de mercado, dejarlo todo bien atado a nivel legal para que la operación fuese exitosa. Y del real estate, del coaching al real estate tampoco fue una transición fácil. Llegó un punto en el que me di cuenta que dedicaba todo el tiempo al coaching porque tenía que crear los planes para los clientes, tenía que seguir buscando clientes cuando se iban, creaba contenidos para redes. Y si bien el plan era que hacer las dos cosas al mismo tiempo, 50, hacer real estate, o sea, hacer el coaching y en mi tiempo libre hacer el real estate, pero como todo negocio cuando empieza y como todo negocio requiere de un montón de tiempo y un montón de energía para que funcione. Entonces llegó un punto en el que dije, ok, si sigo haciendo coaching no voy a empezar nunca con el real estate. Ya tenía al inversor, ya había hecho los cálculos, ya había encontrado la
la oportunidad, no recuerdo si la oportunidad la encontré antes o después de decidir que cortaba con el coaching y que me ponía con el real estate otra vez al 100%. Esto significando de dejar de generar ingresos con lo que había ahorrado durante esos meses, tirarme a la piscina, ¿ok? Así lo hice, dejé el coaching y me puse con el real estate. Sí, de hecho, y empecé a buscar la oportunidad. Empecé a buscarla, ya tenía al inversor y empecé a buscar la oportunidad. Y tenía, creo que eran 3 meses de oxígeno para encontrarla. Y por supuesto, no me dio tiempo. No me dio tiempo a encontrar la oportunidad, me quedé sin oxígeno y tuve que empezar ahí otra vez con esa angustia de no tener para comer. Tuve que empezar otra vez a buscar clientes de coaching. Esta vez elegí un modelo de coaching de mindset, ya que requería mucho menos tiempo, ya que no tenía que crear planes, corregir los ejercicios a través de vídeos y tal. Y gracias a Dios, definitivamente gracias a Dios, encontré pues otra vez 4 o 5 clientes que me daban lo mínimo para poder pagar la renta y la comida. Y así encontré la oportunidad, empezamos a reformarla, ¿vale? Esto fue una villa que reformamos y la pusimos en Airbnb. De hecho, os voy a dejar el link en la descripción para que le echéis un vistazo, que veáis el resultado. Y durante ese proceso, ya cuando empezamos la reforma, llega un punto en el que era inviable ir haciendo las dos cosas. El tener que controlar que todo saliese bien, dar las clases, dar el coaching era inviable, ¿ok? De hecho, acabé en un agotamiento extremo. Mi sistema inmunológico empezó a fallar. Daos cuenta que ya venía de 2 años y medio de presión extrema, más el año del coaching, que eran 3 años y medio de una presión brutal, de un estrés, y ya mi sistema inmunológico empezó a dar signos de debilitamiento y a fallar en algunos casos. Por lo tanto, tuve que tomar la decisión de nuevo de, ok, tengo que terminar esta reforma ya, dejar el coaching e ir a por todo. Dejé el coaching otra vez y la reforma estaba en aquel momento estaba programada para que se terminase en un mes, y por supuesto no se terminó en un mes, se terminó en 2 meses, o sea, en el doble. Por lo tanto, no me preguntáis cómo comí en ese momento, pero lo hice, lo conseguí, fue súper estresante y fue tirarse a algo que en teoría debía de funcionar. Pero, ¿y si no? ¿Y si no funcionaba? Pero bueno, esa es la incertidumbre de la empresa, ¿no? del emprendedor. Gracias a Dios ya había aprendido muchas lecciones en mis anteriores 8 años haciendo todo tipo de negocios, y para esta lección tomé a un mentor que me enseñó todo lo que tenía que hacer, apliqué todo lo que me dijo, y la villa, cuando la terminamos, la lanzamos en Airbnb y empezó a funcionar desde el día 3 o 4. Al día 4 creo que fue, después de haberla puesto, recibimos nuestra primera reserva y el resto es historia. De hecho, ya mismo hace 1 año desde el lanzamiento de Villa Luisa, y ha sido un éxito rotundo. Voy a crear un vídeo enseñando los números de nuestro primer año corriendo la villa, y ya os adelanto que ha sido un éxito rotundo. Así que genial. Y así fue como empecé en el real estate. A día de hoy, Suárez Capital, que es el nombre de mi empresa, gestiona distintas villas, tanto la villa que veis aquí, Villa Luisa, como
villas como las villas de nuestros clientes. Así también hemos empezado nuestra nueva línea de negocio en el desarrollo inmobiliario y estamos en el proceso de construir nuestra primera villa desde cero, de la cual muy pronto tendréis noticias. Suscríbete al canal si no quieres perderte ese proceso, porque vamos a disruptar, vamos a romper con el patrón de lo que se está haciendo aquí en Bali. Con toda la experiencia de este año gestionando villas, sabemos muy bien qué es lo que funciona y estamos creando una propiedad que va a ser una máquina de generar ingresos. Pero eso ya lo veremos más adelante, en otro vídeo. Ahora os quiero contar por qué vine a Bali. La decisión de venir a Bali no fue por vivir en una isla paradisíaca. Eso fue un extra, algo que vino por añadidura, sino que yo vine a Bali por una visión. A mí Dios me dio una visión. A finales del 2020 tuve la visión de que Occidente se iba a convertir en un lugar muy feo, que las cosas se iban a poner muy feas y que eventualmente las personas que viviesen allí iban a ser esclavos. Eso fue lo que yo vi, ¿ok? Después se me mostró que iba a haber una nueva humanidad, un nuevo conjunto de humanos que iban a florecer en otras partes del mundo y que se iba a crear una nueva humanidad de personas conectadas, de personas prósperas, libres y conectadas con Dios, ¿ok? Y se me enseñó que iba a ser en una isla, que uno de esos lugares iba a ser una isla. Y luego el nombre de Bali empezó a aparecer en mi vida por todos sitios. Yo en aquel entonces, en 2020, si tú me preguntabas a mí por Bali, yo no sabía ni situarlo en el mapa. Me sonaba el nombre, sabía que era una isla por ahí perdida, pero si me preguntabas dónde estaba, no lo sabía. Y empezó a aparecer el nombre de Bali por todos sitios. Bali. Entonces eso fue, para mí, fue blanco y en botella. Si tengo una visión de que se van a poner las cosas feas, de que las cosas van a prosperar en una isla y de la nada empieza a salir la palabra Bali por todos sitios, pues yo en aquel entonces ya tenía la sensibilidad suficiente como para darme cuenta de que era una indicación y que ese era el camino a tomar. Y de hecho, así vine. Yo no vine a Bali por el real estate. De hecho, en aquel entonces yo hacía cripto, operaba en cripto y el fondo lo monté ya luego, ya estando aquí. O sea que lo del real estate vino luego. Y el real estate también tiene el haber empezado en el real estate, también tiene su porqué, su historia. Y también os los quiero contar hoy en este vídeo. Y esa historia viene de... Eso fue también una visión. Nosotros en Suárez Capital no únicamente nos dedicamos a gestionar propiedades para que consigan la máxima rentabilidad y no únicamente nos dedicamos a construir activos altamente rentables y sin necesidad de gestión para nuestros clientes, porque la gestionamos nosotros. No únicamente nos dedicamos a eso, sino que estamos construyendo el tipo de alojamientos, o vamos a construir el tipo de alojamientos que van a ayudar a que esas personas, esa nueva humanidad pueda venir aquí y asentarse aquí, elegir esos alojamientos para vivir. Los inversores que sean dueños de esos alojamientos pues se lucrarán con esa venida. De hecho, podéis ver los números en internet. Te invito a que busques los números y que veas cómo va incrementando el número de personas que vienen a Bali año a año. Lleva incrementándose desde hace 40 años y es una parábola, quitando el pico del 2021 por lo que pasó, ¿vale?, de la pandemia.
es una parábola, ¿ok? Y todo se prevé a que va a continuar así. Entonces, básicamente esa es mi historia, es la historia de cómo y por qué empecé en el real estate, y de cómo y por qué vine a Bali. Y es también tu confirmación de que si crees que las cosas se están poniendo feas y locas en Occidente y que todo va hacia la destrucción, no estás loco y no eres el único. Ya son muchas las personas que hemos visto eso y hemos tomado acción. Así que si estás pensando en mudarte de España o del lugar de Occidente en el que vivas a otro país, yo por supuesto te recomiendo Bali, que es el destino que yo he elegido, o que se me ha dicho, mejor dicho. Más hay otros muchos destinos, ¿ok? Toma acción y no lo pienses. Si en tu corazón está ese latido de que has de moverte, hazlo. Porque si esperas demasiado, puede que sea demasiado tarde. Y sin más, invitarte a que si quieres ver cómo vamos a construir el futuro del real estate en Bali, suscríbete al canal para ser testigo de este proceso. Será un placer disfrutarlo contigo. Sin más, desearte que tengas un buen día, un abrazo y como siempre, con Dios. Chao.